Turati en realidad no necesita ningún tipo de presentación. Es una de las periodistas independientes más respetadas por su trabajo riguroso y comprometido. Y sin duda, yo creo que es una de las periodistas más queridas por todos sus colegas a nivel nacional, porque ella ha sido una férrea defensora de los derechos humanos de los periodistas. De ella yo pienso que, al igual que Monsiváis, le cabe el país entero en el cuerpo y en el corazón. Es un gusto que hayas aceptado conversar con nosotros en este ciclo de charlas que ha preparado Signalab y el ITESO con motivo de las elecciones. Y es muy sencillo, queremos conversar contigo sobre la situación que guarda el periodismo en el país, el ejercicio periodístico en el país, sobre todo para los periodistas, reporteros, fotoperiodistas independientes en tiempos de pandemia, y sobre todo pensar también en los desafíos que nunca se cumplen, ¿no? Y que estamos frente a un proceso electoral. Me presento, yo soy Rosana Reguillo, coordinadora de Signalab, y le cedo la palabra a Paloma López Portillo, que es curadora de contenidos, analista en el laboratorio. Hola, muchísimas gracias, Marcela, qué gusto poder platicar contigo. En el informe más reciente de Artículo 19, que se llama Distorsión, el discurso contra la realidad, cada 13 horas un periodista sufre agresión en el país. Ellos mencionan que en el 2020 tuvieron lugar 692 agresiones y el 49.5% de estas agresiones fueron cometidas por autoridades públicas. Por otro lado están las conferencias matutinas, que han transformado las relaciones entre gobierno, sociedad y medios de comunicación, pues que se han alejado de ser un verdadero espacio informativo y de rendición de cuentas, y pues han reconfigurado la forma en la que se construye la agenda pública nacional. En estos mismos espacios, la caracterización negativa de la prensa pues ha ocasionado distintos tipos de violencia. Está desacreditación, humillación, amenazas, acoso, y bueno, eso perjudica mucho la labor periodística. Y en los últimos 2 años de gobierno, pues ya suman 17 periodistas asesinados debido a su profesión. También, por otra parte, pues que estamos viviendo esta pandemia, que de marzo de 2020 a febrero de este año han fallecido 99 periodistas por COVID. Y bueno, esto, además de agudizar la brecha digital y la precariedad laboral, pues en este contexto de pandemia se ha generado una nueva forma de hacer periodismo. Claro, entonces, teniendo en cuenta este contexto y esta situación tan difícil para el ejercicio de la profesión, yo quisiera hacerte una primera pregunta, que sería, desde tu perspectiva, desde tu conocimiento del país, de los periodismos locales, regionales, ¿cómo ves, cómo caracterizarías la situación por la que estamos atravesando? Primero, muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias a ti, Rosana, a Signalab, a todos los compañeros tuyos que hacen Signalab, porque han tenido un papel fundamental en estos años, ¿no? Donde han podido desmenuzar como de dónde vienen muchos de los ataques a la prensa, a los periodistas, aclarar el debate con sus análisis, con datos, sin adjetivos. Y eso también nos ayuda mucho a los periodistas que decimos el ambiente está enrarecido, pero hay una torre de Babel y nadie se escucha. Entonces, gracias porque su labor es de defensa de la libertad de expresión en un momento muy complicado para el país y de mucha polarización sembrada, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta, ¿cómo se caracteriza esta situación? Bueno, estamos en un momento difícil por muchas cuestiones. Ya teníamos este aumento, estas agresiones que no ceden, ¿no? que siguen a periodistas, estos asesinatos. Durante el COVID vimos también muchas cosas muy fuertes, se notó mucho como decían, la brecha digital, se notó que hay periodistas que no tienen lo básico para hacer su trabajo, que no estaban ni siquiera, no sé, no tienen medios tecnológicos para hacerlo, pero también empezaron muchos ataques, no sé, vi ataques a periodistas que por publicar que algún funcionario municipal o estatal tenía COVID y no lo dijo,
empezaron unos ataques fuertísimos, principalmente contra mujeres en sus redes sociales, ¿no? El año pasado fue el primer año que México estuvo en la lista que hace el Comité de Protección para Periodistas de Nueva York, que México por primera vez encabezó la lista de periodistas asesinados, el número de periodistas asesinados. No se había llegado a esto. Y vemos además estos ataques sistemáticos, estas descalificaciones y este fomento del discurso de sospechosismo y de descalificación de toda la prensa y de todo periodismo de investigación, pues que también está permeando, ¿no?, en la sociedad. Ha habido cambios muy fuertes, ¿no? Cambian los actores políticos también, cambia quiénes son considerados periodistas, no sé, hay demasiados cambios y se descalifica sin argumentos cualquiera que se cree que es una crítica o una oposición al proyecto de poder que tenemos ahorita. Entonces, son tiempos muy, muy complicados, además de los contagios, de la imposibilidad de salir a la calle, de las dificultades para hacerlo y de la emocional, ¿no?, que todo esto también conlleva a muchas dudas y debates internos, pues entre periodistas de si salir a la calle o no, cómo se cubre esas culpas de salgo y me contagio y contagio a mi familia, o no salgo, pero me siento culpable. Entonces sí es duro este momento, ¿no? Y Marcela, como nos comentabas de este incremento a agresiones a mujeres, ¿nos podrías platicar sobre tu propia experiencia con agresiones? Pues no tengo yo, no sé, o sea, no es, yo veo mucho en la prensa local, ¿no? Periodistas locales, mucho mujeres, eso sí es muy fuerte, y la descalificación, pues por ser mujer, por aspecto físico, pero por cualquier comentario, cualquier cosa que incomoda, causa y genera unos ataques muy agresivos, muy virulentos contra periodistas. Y los casos que conozco son generalmente periodistas mujeres, no sé, una de Morelos, otra del Estado de México, otra de Guerrero, ¿no? Pero sé que hay más, por atreverse a publicar cosas sobre el COVID, ¿no? Sobre un mal manejo. Entonces, bueno, eso es preocupante. En mi caso, quizás, no sé, yo todavía no he encontrado bien cuál es mi posición, o sea, en las redes sociales, no sé, soy como muy cauta y trato de no calificar, aunque cada vez es más difícil no calificar porque uno tiene que fijar ciertas posturas, ¿no? Entonces, lo que trato es de plantear preguntas, y bueno, igual ahí siempre, pues en la polarización hay gente a favor, gente en contra, pero salvo pues algún escándalo, no sé, las revelaciones que hizo Signalab de algunos bots que me estaban atacando, creo que no he tenido un ataque yo personalmente, o sea, dirigido a mí. En ese aspecto, sí creo que un proyecto que hicimos sobre crisis forense, que es reciente, una investigación, sí nos empezaron a pasar cosas muy raras a todos los miembros del equipo, digitales y tal, que bueno, que de pronto una ya sabe o piensa que no es casual, porque en este país sabemos que también eso pasa mucho, ¿no? Usos de malwares y de, no sé, de infección de los celulares y cosas así. No lo tengo verificado para decir que fuimos atacados, pero de pronto sí vi en todo mi entorno que 5 periodistas con los que estábamos trabajando, todos tuvimos unos problemas tecnológicos muy raros en las mismas fechas, justo cuando estábamos sacando ese proyecto. Y ya antes, en otro proyecto similar sobre masacres de migrantes, nos habían hackeado la página antes de que saliera. Entonces, pues creo que ya desgraciadamente es parte del clima contra las investigaciones, ¿no? En ese mismo sentido, Marcela, que nosotros lo vemos cotidianamente,
los ataques a la prensa crítica, al periodismo de investigación, el aumento de las noticias falsas, el esparcimiento de desinformación masivo que está metiéndonos en muchos problemas y justo en un momento de mucha tensión electoral. En ese sentido, tú y yo hemos conversado en distintas ocasiones sobre la enorme dificultad de ser periodista en contextos de lo que ustedes llaman zonas de silencio, ¿no? En estas zonas profundamente controladas por poderes fácticos, por grupos de narco, por políticos corruptos. Entonces, tú eres una conocedora de esta situación, de distintas localidades en el país. ¿Cuál es tu lectura? O sea, ¿cómo la está pasando esta gente? ¿Qué recursos? Tú hablabas hace rato de que hay muchos que no pueden ni siquiera tener lo básico para hacer su trabajo en tiempos de pandemia, pero ¿cuál es tu lectura de esto que nosotros llamamos riesgo diferenciado? Yo creo que el COVID nos vino, no sé, vino a poner todavía un grado mucho más fuerte de dificultad, ¿no? Como decía, primero es el tema de que hay varios periodistas que no pueden salir por sus condiciones de riesgo o porque son cuidadores de alguien. También los medios no proveen el mínimo de protección, ¿no? Para que vayan y cubran incluso con un buen cubrebocas, con una careta, no sé, o sea, con sana distancia. Eso es cada vez más difícil. Ahora, hay muchos que no tienen, o sea, cuando hacemos reuniones, hay unos que desde su celular se les sacan los datos porque no tienen lo mínimo para entrevistar ni siquiera a la distancia a la gente, pero además mucha de la gente pues hay que irla a ver. Y ahí se está complicando todo porque ya en las zonas que de por sí estaban silenciadas, pues estaba ahí pensando en la Sierra Tarahumara, ¿no? Los agentes de pastoral, la gente de las organizaciones, pues se ha retirado muchas veces también por esta situación crítica, porque no pueden ver gente, porque tienen que cuidar. Se fueron médicos de las comunidades, se fueron maestros, y estos, de alguna manera, eran como los que daban acceso. Entonces, siento que, pero tendríamos que demostrarlo, que estos poderes que ya estaban encontraron su nicho perfecto, el momento perfecto para instalarse ahora sí, porque ya no hay testigos, porque es muy difícil ir a cubrir, porque hay que pensar mucho en la logística, hay que pagar el triple si vas a mandar a reporteros, por ejemplo, unos reporteros que trabajaron un proyecto con Quinto Elemento Lab, donde yo estoy y me tocó editar, pues tuvimos que hacer toda una logística para que un periodista y un fotógrafo fueran en carro a toda la frontera sur a ver qué estaba pasando con los migrantes en pleno momento de pandemia, cuando estaban los albergues cerrados, o sea, hasta los albergues migratorios estaban cerrados, solo encontraron uno abierto, ¿no? Y no se atendía a la gente, solo se les daba de comer. Entonces, estamos viendo esto, fue muy complicado el monitoreo, el que se cuidaran, el cómo entrevistar, y entre todos estamos viendo cómo se cubre ahora, qué se hace y qué se hace en los lugares donde no hay tecnología para entrevistar y donde hay que ir a ver, porque eso es parte, igual que los antropólogos, los periodistas, ¿no? Tenemos que estar en campo, y esto no sabemos bien cómo se cubre, sin embargo, se ha estado cubriendo, pero emocionalmente, o sea, el riesgo, todo el tiempo, el no saber si hice bien, si no, la culpa, el miedo a contagiar también detiene. Entonces sí es, creo que un momento muy complicado, mucho más complicado que antes, porque el silencio en ciertos lugares pues se ha instalado y ya no hay otra voz, ya no hay quien pueda ir a asomarse y a contar lo que está pasando. Y para cerrar con esto, ¿cuál es tu opinión, Marcela, sobre cuál es la agenda pendiente? ¿Nosotros por dónde podemos empezar? Pues la agenda pendiente sigue siendo la misma agenda de alguna manera, o sea, sigue siendo que funcione la justicia, ¿no? Que se acabe la impunidad y que haya un real esfuerzo de combatir la impunidad, de acabarla, y eso se puede lograr
O sea, no es algo hueco, o sea, hay ciertas acciones que se tienen que hacer. Entonces, si hubiera una apuesta real por la justicia, ¿no? Creo que sería diferente, que un poco se aminorarían poco a poco los riesgos para periodistas, porque mientras haya impunidad es una invitación para todos para que sigan silenciando a periodistas, ya que todo el mundo sabe que no hay un castigo, ¿no? Entonces, ese sería una parte. Lo otro es, pues no sé, que nos pongamos de acuerdo también entre periodistas, entre academia, entre organizaciones, pues, también de alguna manera con diferentes actores para organizarnos en red, para seguirnos manteniendo comunicados. No sé, creo que la etapa de desconcierto, hay un desconcierto ahorita de cómo se debe de reaccionar ante los mensajes del poder, quién sí, quién no. O sea, como que tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué país queremos y eso cómo se construye, ¿no? Y los periodistas de alguna manera pues seremos testigos, pero también podemos habilitar esa parte del discurso, de ser puentes comunicantes. No sé, creo que tenemos muchas cosas de pensar de cómo comunicamos, cómo nos comunicamos y no nos perdemos en esta como neblina, o no sé cómo llamarlo, ¿no? En esta guerra de contrastes que no nos permite escucharnos, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que habilitando de alguna manera el foro para hablar con base a datos, con información, que por eso los periodistas somos como bien importantes, donde se escuchen muchas voces, pues podría ser un camino para habilitar ese diálogo que se requiere urgentemente. Y bueno, y en cuanto a las amenazas, lo que decía, los asesinatos, las amenazas, pues necesitamos realmente habilitar una justicia que funcione y funcione para todos, pero necesitamos esa voluntad también, lograrla de alguna manera, construirla, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marcela. Realmente colocas temas en la mesa que son muy delicados y muy sensibles, y simplemente yo diría que lo más lamentable del caso es que estamos enfrentando un proceso electoral en el que no hay propuestas, ¿no? O sea, hay una rebatinga por puestos, una rebatinga por poder, y los temas sensibles de este país, como la gran vulnerabilidad de las y los periodistas, no es un tema que aparezca en los diferentes partidos políticos. Así que en ese sentido, la agenda sigue siendo la misma, lamentablemente. Tú has estado ahí muchos años y esperemos que sigas sin doblegarte y sin perder tu voluntad, ¿no? Y haremos un esfuerzo para colocar estos temas y volverlos visibles. Te agradecemos infinitamente estos minutos contigo y seguiremos platicando. Gracias, y muchas gracias también por este esfuerzo, ¿no? De hacer estos análisis, y gracias por la invitación a Paloma, a ti, y a todos Signalab. Un abrazo muy grande.